Dios les bendiga, mis hermanos. Qué bendición, una vez más, un día más, al estar aquí ante estas cámaras, donde el Señor me permite llevar una palabra de reflexión. Y le agradezco al Señor porque en su amor, en su infinita misericordia, me da la oportunidad de ser ese portavoz. Y a cada uno de ustedes les saludo en ese precioso nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Hoy quiero compartir con cada uno de ustedes, mis hermanos, algo hermoso que siempre nos da el Señor por medio de su palabra, porque Él dice que nuevas son cada mañana. Amén. Nuevo cada día cuando el Señor permite que en su presencia entremos y que tengamos un alimento espiritual. Yo quiero invitarles que le digamos al Señor: omnipotente Dios, tú que eres el mismo de ayer, tú que eres el mismo de hoy y tú que eres ese mismo por toda la eternidad, a ti alzamos nuestra voz para decirte: pon bendición, Señor, a esta palabra. Derrama, Señor, de tu misericordia y actúa conforme a tu voluntad. Esa tu voluntad, Señor, que es agradable y es perfecta. Bendice este momento y bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, cada uno de estos amados que hoy me escuchan. Amén. Viendo en la palabra del Señor, encuentra cosas hermosas. Hoy yo quiero compartirles ese tema que dice: con Dios la unión hace la fuerza. Solamente con el Señor. Hay una arenga popular que la escuchamos en las diversas reuniones, que dice que el pueblo unido jamás será vencido. Pero también sabemos que cuando hay unión, hay fuerza. Amén. Allá en Eclesiastés el Señor nos dice que el cordón de 3 dobleces no se rompe, se dificulta. Hoy quiero leer allá en Primera de Crónicas, en el capítulo 19, el versículo 13 me dice la bendita palabra del Señor: esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Y haga Jehová lo que bien le parezca. Un pequeño discurso que emitía Joab, general de los ejércitos del pueblo de Israel, general en el tiempo de David, el rey de Israel. Y en un momento crucial, él decía: esfuérzate y esforcémonos por nuestros pueblos y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. Joab había sido comisionado por David en un momento crucial cuando se vieron ofendidos por los hijos de Amón, cuando quiso congraciarse David con aquel hijo que quedó huérfano porque murió su padre, el rey Naas de los hijos de Amón, y reina en su lugar Hanún,
su hijo. Y este rey, Naas, había sido muy amigo en los tiempos cuando David corría de un lugar para otro, huyendo de Saúl. Tuvo ese regocijo de habitar allí en las tierras de Amón y fue favorecido por el rey de ese momento, por Naas. Él le cuidó, él le dio hospitalidad, él le dio un momento de alegría. Y llegó el momento de partir Naas, y David envió una comitiva, unos embajadores, quienes se vieron avergonzados porque aquel muchacho, Hanún, que gobernaba ya, los avergonzó. Nos dice la palabra del Señor que les avergonzó, pero aparte de que hicieron esta ofensa, se fueron en pie de guerra contra Israel, iban a luchar. Pero sabemos que David era un hombre guerrero, David era un hombre que no se atemorizaba por nada. Él sabía en quién había confiado y era en Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Y al ver los movimientos de guerra, comisionó a Joab, comisionó a Abisai, su hermano, y nos dice la palabra del Señor que reunió a lo más selecto de sus valientes y los envió. Él no estuvo en este conflicto, pero allí en aquella ocasión Joab vio la necesidad, uno, de unirse con su hermano a pelear contra los hijos de Amón y el pueblo de Siria que había sido contratado para que les ayudasen. Pero Joab sabía que estaban peleando por unos pueblos que el Señor les había dado, y por eso él decía a Abisai: esfuérzate y esforcémonos para defender esa tierra que el Señor le ha dado al pueblo de Israel, para defender esos pueblos que son de Dios, porque era el territorio que les había dado el Señor. Y con ese coraje, con esa valentía, se enfrentaban, pero no sabían que iban a ser atacados por el frente, nos dice la palabra del Señor, y por la retaguardia. Pero como eran valientes, se unieron estos dos hermanos, y es cuando le decía Joab: esfuérzate y esforcémonos. De ahí, mis amados, que el tema: con Dios la unión hace la fuerza. Aleluya. Y sí, el Señor les favoreció. Dice, le decía en un momento Joab: si los de Siria son más poderosos, yo ayudo, pero si los de Amón son más poderosos, tú me ayudas. Hacen una unión, hacen un frente común, como cada uno de nosotros, mis amados. Podemos ver en estos momentos las dificultades que hay a nuestro alrededor, y es el momento de unirnos. Es el momento de decir: esfuérzate y esforcémonos. Confiemos en el Señor, que Él sea obrando conforme a su voluntad y que Él sea dándonos la victoria. Y si tenemos esa confianza, mis amados, no vamos a tener ningún temor. Al igual que los valientes de David, iban al frente de batalla con un pleno convencimiento que iban a regresar vencedores.
Y así era. Unámonos en un frente de batalla, mis amados, y el Señor permitirá que veamos la victoria, porque el enemigo huye cuando el Señor está al frente de nuestros ejércitos. Y tengamos en cuenta algo muy importante, mis amados, que nos dice allá en Efesios, en el capítulo 6, en el verso 10, dice: por lo demás, hermanos míos, hablaba el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Por lo demás, mis hermanos, por lo demás, mis amados, tengamos en cuenta que la fuerza no es nuestra, que la fuerza es del Señor. La fuerza la tiene el Señor. Y si confiamos, creemos y esperamos, vamos a tener ese grito de victoria, porque no es nuestra pelea, es la pelea del Señor, y nosotros somos ese su pueblo. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, mis hermanos, y unámonos, esforcémonos, seamos valientes, esforcémonos, y el Señor nos dará la victoria, porque en Él somos más que vencedores. Dios les bendiga, mis amados, y digámosle al Señor: poderoso Dios, en este momento, Señor, cuando vemos a nuestro alrededor dificultades, cuando vemos a nuestro alrededor por la espalda, por el frente, a los costados, Señor, vemos que hay dificultades. Permítenos, Señor, esforzarnos. Permítenos, Señor, estar de pie, sabiendo que estamos defendiendo una causa, que es tu causa, Señor. Y veremos la victoria. Como en aquel momento, Señor, el pueblo de Israel dio la victoria, y victoria contundente, Señor. Así venceremos. Así daremos ese grito de victoria. Todo lo podemos en el Señor, quien nos da la fuerza. Aleluya. Les amo. En el nombre del Señor les invito a suscribirse. Hasta una próxima oportunidad. Dios los bendiga. A tu lado tú pasarás.